¿Cómo aceptar la voluntad de Dios? Te pregunto y me pregunto a mí mismo en este día, en esta noche. Esa es una gran pregunta, ¿a que sí? Es una pregunta que llamaríamos una pregunta profunda, que nos conduce al corazón mismo de la fe, de nuestra fe, de la vivencia de la fe humana, de la fe de todos los hombres, pero también al corazón mismo de nuestra existencia, porque la fe es consubstancial a lo humano. Se diga lo que se diga. A lo largo de la historia, incontables personas han buscado entender y aceptar lo que creen es la voluntad divina para sus vidas. No es una tarea sencilla. Por supuesto que no. Se necesita interpretar. Se necesita la capacidad, el talento de la interpretación. No es una tarea sencilla, pero es esencial para encontrar paz y sobre todo destino, es decir, un propósito, un sentido en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual, que es nuestro caminar histórico también. Yo no quiero desvincular la vivencia de lo espiritual de la vivencia de lo cotidiano. No somos ángeles, somos seres espirituales encarnados y tenemos cosas que hacer en este mundo nuestro. En primer lugar, creo que es importante esto. Es un verbo, aceptar. Es importante aceptar la voluntad de Dios. Y para hacer esto es fundamental la confianza. Trust, como se dice en inglés. Confianza en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, que Él es el creador y que nosotros somos las criaturas. Un plan que es preciso, que es perfecto, que es incuestionable, incluso cuando no entendemos las circunstancias que este plan perfecto conlleva, ¿no? Las pruebas, simplemente las pruebas que enfrentamos, las dolencias, los quebrantos económicos, las injusticias, todo eso es muy difícil de tragar, muchachos. Entonces, es fundamental entender que detrás de todo aquello que tú y yo como criaturas no podemos comprender, existe un sentido unificador que siempre conviene. Hay un dicho de la sabiduría popular que a mí me gusta mucho que dice, lo que sucede conviene. Este dicho implica ya la confianza en la voluntad de Dios. Esta confianza no surge de la nada, no es arbitraria. Se cultiva a través de la experiencia misma de la divinidad, a través de la meditación, a través de la oración, a través del ritual, a través de la liturgia, a través de la relación personal, personalísima, diría yo, con Dios. Al abrir nuestro corazón y nuestra mente a su guía, comenzamos a ver cómo sus propósitos se entrelazan con nuestras vidas y todo aquello que era dolor se convierte en esperanza y todo aquello que era oscuro se convierte en claridad y todo aquello que era noche se convierte en un hermosísimo, en un dulce amanecer. En segundo lugar, aceptar la voluntad de Dios requiere humildad, sencillez, simplicidad. Y esto a mí es lo que más trabajo me cuesta y a muchas personas también les pasa lo mismo, porque la humildad significa reconocer que nuestros planes y deseos pueden no ser los mismos que los de Dios. Y entonces entendemos que somos criaturas, no creadores, que nuestra visión es limitadísima, es pequeña, nuestra visión es histórica, la visión de Dios es eterna, la visión de Dios es sapientísima, nuestra visión es limitada y torpe. Y entonces aceptar nuestras carencias, nuestras pobrezas, nuestras fragilidades, nuestras debilidades, es una pastilla muy amarga, pero muy necesaria. A veces, muchachos, esto puede ser, como he dicho, muy difícil. Sobre todo, pienso que esto es difícil en las horas bajas, cuando, por ejemplo, anhelamos algo con todas nuestras fuerzas y no sucede. Sin embargo, la humildad es paradójico porque la humildad nos hace fuertes, nos permite poner nuestras vidas en las manos de
aquel que lo conoce todo, que lo ha construido todo, que conoce cómo termina la película. La humildad es reconocer que aunque no comprendamos completamente, confiamos en la sabiduría y sobre todo en el amor de Dios por sus criaturas. Además, aceptar la voluntad de Dios es un acto de rendición, es dejar de luchar. Y esta parte es muy interesante porque supone eliminar la fricción. Es dejar de luchar contra las corrientes de la vida. Es tratar de querer echarnos una montaña encima de nosotros. Somos pigmeos, somos enanos, somos mucho menos, somos hormigas que queremos comprender cómo funciona el universo. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado esta pretensión absurda, nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo encuentran paz. Es preciso dejar de luchar contra las corrientes del mundo y dar un paso hacia atrás para crear el espacio suficiente para que la voluntad de Dios fluya a través de nosotros, se vuelva verdad viva en nosotros. Atención, que esto no significa ser pasivos o resignados ante las dificultades, no significa echarnos como Diógenes, ¿no? Ahí en unos cartones debajo de un puente y decir, bueno, tú eres aquí el amo y señor, a ver si es cierto que eres tan picudo, hazlo todo y a mí no me corresponde hacer nada. Me parece que esa no es una actitud prudente. Ora et labora, ¿no? Confía, ten fe. Levanta tu voz a los cielos, pero trabaja, construye, pon en juego tus habilidades y tus talentos. Es necesario adoptar una actitud de entrega activa. Es buscar activamente cómo podemos servir y glorificar a Dios en el mundo de los hombres, en el mundo de la historia, en el mundo de la materia, en el mundo del tiempo, que es en el escenario en el que nos encontramos ahora mismo, cualquiera que sea la situación. Ahora, piensa en esto. Piensa que tú vas a entrar a ponerlo todo, a apostarlo todo, a entregarlo todo, a jugarlo todo, sabiendo que tú estás cumpliendo con tu parte y que la responsabilidad no es absolutamente tuya y que van a suceder cosas que no puedes comprender, pero a través de la confianza y a través de la humildad, el absurdo cobra un sentido vivificador. Y eso es alimento espiritual. Eso nos da paz, una paz profunda que no se compra ni con todo el dinero del mundo. Por otro lado, muchachos, aceptar la voluntad de Dios implica también paciencia, una virtud maravillosa. A menudo queremos respuestas inmediatas, las queremos ya. Queremos soluciones rápidas a nuestros problemas, porque somos criaturas, somos finalmente como niños. Pero Dios opera según sus propios tiempos. Por eso la confianza y el reconocimiento constante de nuestra pequeñez es necesario. Así empecé hablando el día de hoy. A veces el plan de Dios se revela gradualmente a medida que avanzamos en nuestro viaje. La paciencia nos permite esperar con confianza y esperanza, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando nosotros no podemos verlo. Por eso el pensar, debía haber hecho esto otro, yo tuve que haber hablado con esta persona, ¿por qué hice esto otro? ¿Por qué dije que sí? ¿Por qué dije que no? Esas evaluaciones crudelísimas, es decir, extremadamente crueles, estos juicios severísimos y salvajes que ejercemos contra nosotros mismos son profundamente demoníacos, ¿no? Son diabólicos en el sentido de que rompen, pues, ¿no? Lo simbólico es lo que une, lo diabólico es lo que separa, lo que rompe. Juzgarnos a nosotros mismos por las
decisiones que tomamos en el pasado y hacerlo como es natural con el conocimiento que tenemos hoy en día ya a toro pasado es un acto de una profunda intolerancia, de una profunda necedad. Confiar en Dios es suponer que es, como dije al principio, el Señor del tiempo. Es la verdad. De tal manera que no ha sucedido absolutamente nada si nosotros confiamos en Dios. No ha sucedido absolutamente nada que contravenga o que vaya a contrapelo del gran plan de Dios para el mundo, el gran plan de Dios para ti y para mí. Esto es profundamente liberador. Finalmente, aceptar la voluntad de Dios es un acto de amor. Amor que es no un sentimiento, sino acción, presencia constante. Es amar a Dios lo suficiente como para confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente, como ya lo he dicho. Es amar a Dios al ejercer la confianza, la entrega absoluta. Es aceptar los caminos que Dios disponga para nosotros delante de nuestros pies. Es aceptar la injusticia, aunque luchemos en contra de esa injusticia. La injusticia, dije, ¿no? Luchar contra la injusticia es un alto deber, pero hay que entender que vivimos en un mundo imperfecto. Es amar a Dios en los demás, en los seres más amargos y salvajes y despóticos e intolerables. Es entender que ellos también son criaturas humanas creadas y amadas por Dios. Es amarnos a nosotros mismos. Eso es amar a Dios, amarnos a nosotros mismos. Y nunca dejaré de enfatizar esto lo suficiente, porque yo he visto en mi vida y en la vida de muchas personas cómo el ser humano, y esto es lo más diabólico que existe, el ser humano es profundamente irracional contra sí mismo, salvaje, cruel, malévolo contra sí mismo. Quien ama a Dios se ama a sí mismo. Y se ama lo suficiente como para saber que merece vivir de acuerdo con los designios divinos para su vida. Quien se ama a sí mismo lo suficiente entiende lo que vale, sabe lo que vale, sabe para qué ha sido hecho, para qué ha sido engendrado en el vientre de una mujer. En resumen, muchachos, aceptar la voluntad de Dios es un viaje magnífico, es un viaje espiritual que abarca confianza, humildad, rendición, paciencia y amor. No es algo que se logre de la noche a la mañana, ¿qué va? Es algo que toma, en algunos casos, toda una vida. Aunque es importante entender que no sucede sin nuestra participación, sin nuestro compromiso, sin nuestra práctica diaria, sin nuestra búsqueda honesta, transparente, amorosa, del sentido último de la existencia que solo puede residir en el reconocimiento de la divinidad. A medida que crecemos en esta experiencia de fe y de confianza, a medida que comprendemos mejor que somos mejores intérpretes de nuestra experiencia consciente, de nuestra experiencia humana, de quién es Dios, encontramos una vida más pacífica, más satisfactoria. Nos cuesta menos trabajo aceptar la voluntad de Dios. Nuestra ansiedad disminuye, nuestra depresión se aligera, nuestras iras, nuestras furias se desvanecen. Nos volvemos más dóciles a esa voluntad y caminamos evidentemente hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. Así que, y con esto ya voy a terminar, no te desanimes, no nos desanimemos por Dios. Si estamos confundidos, si tenemos días difíciles, si nos cuesta trabajo entender, si creemos que nuestra capacidad intelectual no da para más, si nos gana el ego, la soberbia, la vanidad,
no te desanimes, no nos desanimemos, entendamos que es la condición humana la que nos lastra, que es una condición de suma imperfección. Pero confiemos en la gracia, en la luz que viene de lo alto, que nos ayuda a entender qué es lo que Dios quiere de ti y de mí. Recuerda que es un proceso. Recuerda que Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, fortaleciéndonos, acompañándonos, dándonos sentido. Confía en su amor y en su sabiduría y encontrarás la paz que sobrepasa todo entendimiento al aceptar su voluntad para tu vida. No pido menos para mí. Que Dios nos bendiga y nos guíe siempre en nuestro camino para poder aceptar su voluntad y vivir vidas más ricas, más humanas, más trascendentes. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.